Bueno, un cordial saludo para todos y para todas. Queremos aprovechar este video para compartir con ustedes un tema que teníamos pendiente, sobre todo porque conocíamos el comunicado de prensa de la Corte Constitucional, pero no teníamos en su totalidad la sentencia completa. Por eso queremos hablar con este video de la Corte Constitucional y su sentencia T-165 del 2022 que protege la pensión convencional y la pensión del artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo con posterioridad al 31 de julio del año 2010. Es decir, este es un tema que hemos venido trabajando, sobre todo aquellas personas que tienen pensiones convencionales, aquellas personas que están inclusive vinculadas con Ecopetrol y que nos preguntan permanentemente si tengo o no tengo derecho a esa pensión convencional, si me tengo que pensionar por la pensión de la Ley 100 de 1993, si puedo irme pensionado por la Ley 100 de 1993 y después pedir la reliquidación de la pensión convencional, si esto se obtiene directamente o si por el contrario se requiere alguna acción judicial. Entonces, frente a esos interrogantes, es muy importante que analicemos la sentencia SU 165 del 2022 de la Honorable Corte Constitucional. Y esta sentencia revisa dos casos diferentes. En primer lugar, tenemos a una persona que estuvo vinculada con Ecopetrol. Y esta persona que estuvo vinculada con Ecopetrol, sí demandó la pensión de jubilación establecida en el artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo. Y lo curioso es que esa persona ganó, ¿sí?, en la sala laboral de la Corte Suprema de Justicia. ¿Y cómo ganó? ¿Qué hizo Ecopetrol? Presentó una demanda contra dicha sentencia y esta demanda de tutela fue recibida, estudiada y da lugar a este fallo en la Corte Constitucional. Y por el contrario, tenemos a una persona vinculada con Minercol, ¿sí?, que a su vez, obviamente, afiliada al sindicato Sintralecol, y que esta persona, digamos, su derecho convencional no había sido protegido por la sala laboral de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, como no fue protegido en esa instancia, acude vía tutela a la Corte Constitucional. Entonces, vamos a tener en cuenta dos casos. Uno, el del régimen pensional de Ecopetrol, que es el primer caso, y el segundo caso, la persona vinculada con Minercol y beneficiaria de la convención colectiva firmada con Sintralecol. Entonces, miren, en primer lugar, esta sentencia SU 165 del 2022 analiza el régimen pensional de Ecopetrol. Y dentro de su análisis, pues obviamente trae aspectos que son muy interesantes, ¿sí? Sobre todo porque establece unas pautas muy importantes. La primera, y es que los trabajos de Ecopetrol se rigen por las normas contenidas en el Código Sustantivo del Trabajo y obviamente en su convención colectiva de trabajo. Pero para efectos de este video, pues es importante analizar que a las personas vinculadas con Ecopetrol les aplican el Código Sustantivo del Trabajo. Y a su vez, algo bien curioso es que en virtud de la Ley 100 de 1993, las pensiones tanto legales, es decir, las pensiones del artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo, como las pensiones convencionales, estas dos pensiones están a cargo de Ecopetrol. ¿Y por qué están a cargo de Ecopetrol? Porque la Ley 100 de 1993 exceptuó de las pensiones a los trabajadores vinculados con Ecopetrol. Eso, digamos, fue el tema inicial. Y posteriormente, con un decreto reglamentario, que es el decreto 807 de 1994, se estableció expresamente que las personas sí que estaban vinculadas para esa época con Ecopetrol, pues podían disfrutar de las dos pensiones, de la pensión del artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo o de la pensión
consagrada en la Convención Colectiva de Trabajo. Esto, digamos, es bien importante. Y a su vez, un tema aquí clave, ¿sí? Y es que la Corte Constitucional reitera que aquellos trabajadores vinculados con Ecopetrol tienen derecho a recibir la pensión convencional de Ecopetrol, ¿sí? Consagrada en el artículo 160 del Código Sustantivo del Trabajo. Es decir, para la Corte Constitucional, los trabajadores vinculados con Ecopetrol tienen derecho a la pensión del artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo, ¿sí? Esto, digamos, es muy importante y es determinante. Entonces, si ese es el punto, la pregunta del millón es, venga, ¿y qué dice el artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo? Pues muy sencillo, que todo trabajador que preste servicios a una misma empresa, si es hombre y tiene 55 años de edad, si es mujer, si tiene 50 años de edad, perdón, y acredita 20 años continuos o discontinuos en esa misma empresa, pues tiene derecho a la pensión del artículo 260. Es decir, que una persona que está vinculada con Ecopetrol tiene derecho a la pensión del artículo 260 si trabaja los 20 años con Ecopetrol, si la mujer tiene 50 años y si el hombre tiene 55 años. Eso es expresamente. Sin embargo, también la Corte Constitucional en esa sentencia pues también hace unas precisiones que son muy importantes y son estas. Aquí la clave para disfrutar de esta pensión del artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo por los trabajadores de Ecopetrol es que al 31 de julio del año 2010 tengan por lo menos 20 años de servicios, independientemente de cuando cumplan la edad. Es decir, que si una persona al 31 de julio del 2010 acredita 20 años de servicios con Ecopetrol y cumple después de esa fecha, las mujeres los 50 años y los hombres los 55 años, va a disfrutar y debe recibir la pensión del artículo 160 del Código Sustantivo del Trabajo. Eso, digamos, es muy importante y eso es para reiterarlo con el tema de las pensiones de Ecopetrol. Pero no olvidemos que esa sentencia SU 165 del 2022 es una sentencia también muy importante porque sigue hablando de las pensiones convencionales. Y hay un aspecto que aquí es determinante, porque no olvidemos este caso. Esta persona sí estaba trabajando con Minercol y cumplió los 20 años de servicios, sí, y tenía la edad, pero le dijeron los jueces de instancia que como esos requisitos no lo había cumplido al 31 de julio del año 2010, pues no tenía derecho a la pensión. Entonces la Corte Constitucional empieza a hacer una interpretación bien importante y empieza a decir, mire, en materia de pensiones convencionales debe aplicarse la interpretación más favorable. ¿Eso qué quiere decir? Que la interpretación más favorable es que la persona, en este caso particular, debe acreditar por lo menos 20 años de servicios al 31 de julio del año 2010. Si los acredita, tiene derecho a la pensión convencional independientemente de la fecha en la cual cumpla la edad. Inclusive un aspecto muy importante, hay personas que cumplen los 20 años de servicios al 31 de julio del año 2010, pero por algún motivo los despiden, renuncian y cumplen la edad inclusive sin estar vinculados con la entidad. ¿Qué ha dicho la Corte Constitucional? No importa si no tengan vinculación vigente al momento de cumplir la edad, tienen derecho a reclamar su pensión convencional. Y esto, digamos, es muy importante porque es evidente que la Corte Constitucional está diciendo a los jueces, al Ministerio del Trabajo, a los empleadores, que apliquen el principio de favorabilidad, que es muy importante aplicarlo, digamos, en esta materia. Y sigue estableciendo algo bien importante y es, hay que tener los 20 servicios al 31 de julio de 2010. Esa es la precisión, independientemente de la fecha en la cual se cumpla la edad. Por eso, esta persona que estaba vinculada con Minercol tuvo derecho a recibir la pensión porque para esa fecha tenía
sí, 20 años de servicios y posteriormente, digamos, cumplió con la edad, lo cual obviamente genera que tengamos que aplicar en todos los casos este principio de favorabilidad. Entonces, miren, quiero de esta manera que obtengamos las siguientes conclusiones. Primera, para los trabajadores que están vinculados con Ecopetrol, no olvidemos que ellos están exceptuados de la Ley 100 de 1993. Eso quiere decir que la pensión convencional o la pensión del artículo 160 del Código Sustantivo del Trabajo debe ser asumida y pagada por Ecopetrol. Segundo, esa persona que quiere reclamar su pensión del artículo 160 del Código Sustantivo del Trabajo se acredita al 31 de julio del año 2010, 20 años de servicios, tiene hecho esta pensión, así cumpla después de esa fecha la edad, esté vinculado o no esté vinculado con Ecopetrol. Tercer punto, la pensión convencional también está vigente en Ecopetrol, ¿sí? Pero obviamente es una decisión particular que reclamar. Vía principal la una, vía social la otra, ¿sí? O caminarle en este momento al artículo 160 del Código Sustantivo del Trabajo. Cuarto, todas aquellas personas, ¿sí? Ya diferentes de Ecopetrol, que trabajan en otras entidades, como el SENA, como el Banco de la República, como las empresas públicas de Armenia, por ejemplo, que en sus convenciones colectivas o inclusive los que trabajan están afiliados a Sintraelecol, ¿sí? Si estas personas, como tienen pensiones convencionales, si estas personas cumplen 20 servicios al 31 de julio de 2010, tienen derecho a la pensión convencional independientemente de cuándo cumplan la edad. Quinto, este precedente obviamente lo estamos hablando para este tipo de supuestos, porque en otros videos hemos hablado también de que la Corte Constitucional y la Corte de Justicia también ha protegido las pensiones convencionales con posterioridad al 31 de 2010, así no se tengan los 20 años de servicios al 31 de 2010. Pero obviamente son jurisprudencias distintas, precedentes diferentes que tienen que dar lugar a argumentación jurídica distinta. Sexto, que también es muy importante en este tema, lo ideal sería que las personas pudieran obtener estas pensiones sin acudir a la vía judicial. Pero si esto no es posible, deberán hacer las reclamaciones respectivas y acudir a las demandas. Y finalmente, renuncio o no renuncio. Yo sí creo ahí que la acción es voluntaria. La persona que tiene ya su derecho a la pensión convencional tiene unas opciones. Una es renunciar inclusive y pedir la pensión de la ley 100, pensionarse con esa pensión y una vez le salga el fallo favorable, pues le van a reliquar la pensión. Pero para ser francos, esa es una decisión particular de cada persona. De esta manera hemos trabajado un tema que pues queremos agradecerles porque ha tenido muchas reproducciones en nuestro canal de YouTube. Igual síganos escribiendo, síganos hablando para poder continuar haciendo este tipo de videos y trayendo temas que para ustedes son de mucho interés. Muchas gracias y un cordial saludo para todos y para todas.